Dios me ha estado hablando hace unas semanas atrás y me estaba dando una palabra. Y hoy me han dado el privilegio de poder hablar, de poder predicar la palabra del Rey. Y para mí siempre es un privilegio. Pero Dios me decía, en medio de la dificultad, en medio de cualquier tormenta, en medio de lo que estés pasando, yo no sé la situación que cada uno de ustedes esté pasando, pero me gustaría que a la persona que tienes al lado le dijeras: está bajo control. No temas, no te desanimes, que todo está bajo control. ¿Sabes? Y a mí esa palabra me motivaba, esa palabra me llenaba cuando Dios me decía: tranquilo, no te preocupes, que yo tengo el control. No te alteres, yo tengo el control de tu vida. ¿Sabes? Dios tiene el control. Y solo cuando Dios me hablaba eso, me ponía hasta nervioso y me ponía a llorar, decir: Señor, muchas veces empezamos a creerle a la dificultad, empezamos a creerle al problema, empezamos a ver más grande que Dios las dificultades. Pero ahí está Dios diciéndote: todo está bajo control, tranquilo, descansa en mí. Y me hablaba a través de Isaías 41:4 y dice: yo soy el único Dios, y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. ¿Sabes? Muchas veces hablamos y justamente me ha pasado: Señor, tú no entiendes mi problema, tú no entiendes mi dificultad. Y ahí es cuando Dios te dice: yo estuve en el principio y estaré hasta el final. Jesús, cuando bajó a la tierra, sufrió. Y justamente hoy miraba un video donde hay un versículo corto en la Biblia donde dice: Jesús lloró. De dolor, así como lo sentimos nosotros. Yo decía: Señor, no podemos decirte no nos entiendes, porque tú descendiste y sentiste y padeciste y fuiste criticado y fuiste escupido y fuiste maltratado. Pero aún así Dios te dice: no te preocupes, que todo está bajo control. En el momento que Jesús estaba padeciendo, en el momento que Jesús estaba siendo latigado, en el momento que Jesús estaba siendo escupido, todo estaba bajo control. Todo estaba bajo control. Todo era con un propósito: el salvar tu vida y la mía. ¿Sabes? Y estar bajo control es capaz de manejar o gestionar algo con éxito. ¿Sabes? Y yo cuando lo busqué quería saber el significado exacto. Y cuando me decía gestionado con éxito, cuando nosotros empezamos a tomar el control de nuestra vida, cuando nosotros queremos tomar el control de todo, ¿crees que vamos a tener el éxito? Cuando Jesús toma el control de tu vida es cuando vas a ver ese éxito. ¿Sabes? Y dice en Proverbios 16:3: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. No dice pon todo en las manos de Campuzano. No dice pon todo en las manos de tu hermano, el que tienes al lado. Dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán. ¿Cuándo? Cuando los ponemos ¿en quién? Amén. Cuando nosotros ponemos en manos de Dios, nuestros planes tendrán éxito. Y yo decía: Señor, yo quiero tener éxito, yo voy a poner mis planes en tus manos.
Mateo 14, 24, 31. Y esta historia me encanta y me impacta. A partir del 24 les voy a leer. Dice: mientras tanto, los discípulos se encontraban en un problema. Y he subrayado la parte que dice: lejos de tierra firme. Ahora les explico por qué. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. En el 25 dice: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengas miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Pedro fue el más audaz, el que se atrevió, y le dice: si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: sí, ven, camina. ¿Quieres caminar? Ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Sabes? Y esta palabra a mí me llegaba mucho, porque en el momento que Jesús les aparece en medio de una tormenta, ¿sabes? En medio de la lluvia, de los rayos, de las olas, cómo se estaban levantando. Y yo me imagino que los discípulos no iban en un tremendo yate. Habrán ido en unas 4 tablitas subidos, ¿verdad? En ese momento las olas movían la barca y ellos se asustaron. Y más si ven un fantasma, como lo vieron a Jesús a lo lejos. Pero Jesús les dijo: soy yo. Y Pedro fue el más astuto, que le dijo: Señor, si eres tú, llámame que yo vaya hacia ti. Y muchas veces, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la tormenta, en medio de los rayos, Jesús te dice: estoy aquí. Quiero tomar control de tu vida. Quiero tomar control de la situación que estás viviendo. Sí, Jesús, yo quiero salir de esta situación. Quiero acabar con esto, Señor. Estoy sufriendo, no puedo más. Esa fue la reacción de Pedro: tengo miedo, pero si eres tú, llámame que yo vaya, que yo me lanzo. Esa es nuestra actitud muchas veces. Quiero lanzarme, Señor. Y el Señor te dice: aquí te espero. Ven, que yo voy a tomar control. No te preocupes lo que sucede ni a izquierda ni a derecha. Pon tu mirada en mí y ven hacia mí. En ese momento Pedro baja de la barca, tan audaz como es él, y camina hacia Jesús. Pero de repente hay algo que lo detiene a Pedro. Y ¿sabes qué? Muchas veces hay los problemas y las dificultades, empezamos a hacerlo más grandes que Dios y nos empiezan a detener. Hay un momento en que Jesús está mirando a Pedro y le dice: no te desvíes, no quites tu mirada de mí, porque así es como vas a caminar en lo sobrenatural. Así es como vas a caminar en lo sobrenatural, teniendo tu mirada sobre mí. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, algo sobrenatural, algo que no se ve, algo que ningún hombre ha hecho. Y de repente Pedro empieza a caminar, pero Pedro desvía la mirada de Jesús y empieza a mirar la dificultad, empieza a mirar las olas, empieza a mirar los vientos, y eso le empieza a atemorizar y empieza a hundirse. Dios me decía: no te hundas, pon tu mirada en mí, confía en mí, te voy a llevar a lo sobrenatural. Y yo decía, eso me recordaba a nuestra iglesia. Nuestra iglesia está caminando en lo sobrenatural, porque no desvía la mirada de Jesús. ¿Sabes qué? Como iglesia, claro que hay problemas, claro que hay dificultades, claro que se levantan las olas y se levantan los vientos y quieren atemorizar a la iglesia. Pero con una iglesia
que tiene su mirada en Jesús, empieza a vivir lo sobrenatural, empieza a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús hasta poder ver lo que Dios tiene para su iglesia. ¿Sabes? Yo le decía, Señor, yo recibo tu palabra. Perdóname si en algún momento he querido desviar la mirada y ver la tormenta. Porque Pedro, en el momento que miró a la izquierda, en el momento que miró a la derecha, Pedro se empezó a asustar. Su corazón empezó a palpitar más fuerte. Empezó a ver la dificultad. No creía que Dios se puede manifestar en medio de lo sobrenatural, de la tormenta, del fuego o de lo que hay alrededor. No estaba creyendo y no estaba poniendo su mirada en Él. En ese momento Pedro se hunde. Señor, me hundo, ayúdame. A lo mejor estaba tan cerca de poder ver el milagro, tan cerca de poder tocar a Jesús, tan cerca de poder abrazarlo. A lo mejor te has quedado a las puertas de ver tu milagro porque has dudado. Tal vez te han asustado más las tormentas y te has empezado a hundir. Tal vez le has hecho caso más al gigante. Pedro se empezó a hundir. Y Jesús, con todo el amor del mundo, le dice: sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? ¿Sabes? Hemos visto lo que Jesús puede hacer. Hemos visto cómo Jesús puede liberar. Hemos visto cómo Jesús puede sanar. Los discípulos habían visto los milagros que Jesús podía hacer. Cómo Jesús estaba caminando en lo sobrenatural. Cómo Jesús estaba caminando en el agua. Y aún así, Pedro dudó y se hundió. ¿Cuántas veces nos ha pasado, iglesia, que nos hemos hundido por dudar del Rey? Cuando hemos estado a la puerta de ver el milagro. Señor, ¿y por qué no veo mi milagro? Señor, ¿y por qué no puedo ver lo que tienes para mí? Llevo tantos años esperando que hagas la obra en mí, que hagas el milagro en mi vida, que rompas con maldiciones, que sanes a mi familia. Tal vez te has atemorizado y te has hundido antes de ver el milagro. Hoy Dios te dice: quiero tomar el control de tu vida, quiero tomar el control de tu barca. Y así, por más lluvias, por más vientos, por más que pase lo que pase, yo tendré el control y no sucederá nada. Yo decía: Señor, voy a creer en tu palabra. Voy a ser como Pedro audaz, que me voy a levantar y voy a caminar sobre el sobrenatural, pero no voy a desviar mi mirada de ti. ¿Cuántos hoy quieren ver su milagro? ¿Cuántos hoy quieren que Dios tome el control de sus vidas? Dios nos va a llevar a lo sobrenatural como iglesia. Estamos viviendo unos tiempos tremendos. Estamos caminando sobre el agua. Estamos creyendo en lo que Dios va a hacer, aún sin tener nada. La iglesia está creyendo, ¿sabes? Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios y sabemos que está bajo control, ¿qué produce eso? Eso produce calma. Cuando nosotros confiamos en Dios a pesar de la dificultad, ¿sabes qué hubiera sucedido con Pedro si se hubiera confiado? Que a pesar de que mirara a la izquierda y se levantaran las olas de 10 metros o a la derecha las olas de 10 metros, él hubiera puesto su mirada y hubiera estado con calma. ¿Qué produce cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y no en los problemas? Calma. Estamos calmados, nos reímos de la dificultad, nos gozamos, porque estamos poniendo nuestra mirada en el Rey. Pero si nuestra confianza no está puesta en Dios, eso produce miedo y desesperación.
Si nuestra confianza no está puesta en el Rey, empezamos a tener miedo. Y el miedo nos aleja. El miedo nos hace hundir. Y yo creo que aquí nadie quiere hundirse. Yo creo que aquí todos queremos poner nuestra mirada en el Rey. Tal vez si te has alejado, tal vez si has querido tomar tus propias decisiones sin consultar con Dios. Tal vez si has dicho, Señor, es que esto es lo que me conviene, y Dios te está diciendo, no, por ahí no vayas porque eso no te conviene. Pero sin embargo tú estás obedeciendo lo que tú piensas, lo que tú crees. Pero si Dios te dice, déjame tomar el control, déjame tomar el mando del barco, porque voy a dirigirlo, obedece. Porque así vas a ver la victoria, así vas a ver lo sobrenatural. A veces cuesta, claro que cuesta. Sabes, yo decía, la vida de cristiano es para valientes. Ustedes son valientes. Para los que siguen a Jesús son valientes. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En la prueba has sentido temor o has sentido calma? Respóndete tú mismo. Creamos en lo que Dios va a hacer. Yo me quedo con la palabra que el pastor dijo: lo que vive es la iglesia. Lo que vive esta iglesia es lo que vivirá tu casa. Yo me aferré a esa palabra. Y si la iglesia está viviendo lo sobrenatural, mi casa va a vivir lo sobrenatural. Si la iglesia tiene la vista puesta en Jesús y está caminando por las aguas, mi casa estará puesta la vista en Jesús y caminará por las aguas. ¿Qué es lo que quieres que siga tu casa? Hoy plantéatelo. Yo decía, Señor, yo quiero dejar de ser un simple asistente. Quiero ser un discípulo. Aunque me tengas que pulir, aunque tenga que pasar por fuego, aunque tenga que pasar por esas tormentas, quiero ser pulido. Quiero ser tu discípulo. No quiero ser un asistente más. ¿Sabes? Yo decía, Señor, transfórmame. Y eso deberías decirle tú: Señor, toma el control de mi vida y empieza a dirigirme. Quiero ser ese discípulo tuyo. ¿Sabes? Y eso es lo que vamos a ver. Los discípulos de Jesús salieron, y eso es lo que les quería explicar antes, lejos de tierra firme. ¿Sabes? A veces es necesario que Dios nos saque de la tierra de donde podemos caminar, de donde nos sentimos cómodos, de donde podemos pisar. Y muchas veces te sientes cómodo, te sientes que tú puedes dominar esto. Pero cuando Jesús sacó a los discípulos al agua, empezó el temor. Ellos ya no tenían el control de nada. Ellos ya no podían caminar sobre tierra firme. Y tal vez Dios te ha sacado de tu casa, Dios te ha sacado de tu tierra, Dios te ha sacado de tu comodidad, porque quiere que camines en lo sobrenatural. Y para caminar en lo sobrenatural te tiene que incomodar. ¿Cuántos quieren ser incomodados hoy? Dios te va a incomodar. Los discípulos no los trabajó en la tierra. No le dijo a Pedro: sal de tu barca en la tierra y camina tan normal. No. Los llevó al mar, donde ellos no tenían el control de nada, donde ellos no dominaban nada. Y ahí fue cuando Dios le dijo: ahora sí, tienes que darte cuenta que yo soy el que tiene el control. Tú no tienes el control, soy yo el que tiene el control. Soy yo el que toma el control. Y en ese momento decía: Señor, gracias por haberme sacado de la tierra. Gracias por haberme sacado de comodidad. Incomodarme, porque eso me hará crecer. Eso me hará caminar. Y hoy quiero que te vayas pensando en que, Señor, yo quiero ir en lo sobrenatural. Cuando vayas a tu casa, medita: Señor, ¿qué tengo que hacer para caminar en lo sobrenatural? Piensa y dile: Señor, es el tiempo en que ya tienes que incomodarme. Y dice el pueblo de Israel,
para que ese pueblo sea un testimonio a todas las naciones, Dios lo llevó a un lugar más allá de su control. Dios los aisló y los llevó al desierto, donde el pueblo no tenía el control de nada. Y te has dado cuenta que muchas veces cuando llegas a España sientes que no tienes el control de nada. Te sientes tan solo, sin tu familia, sin nadie que te apoye. Y ahí donde dice Dios, así es como yo quería que estés, porque así es donde te vas a apoyar en mí. Y Dios llevó al pueblo de Israel fuera al desierto, donde no tenía control de nada, los aisló por completo, donde el pueblo no tenía dónde comer, dónde dormir, porque ahí es donde Dios se iba a manifestar y se iba a glorificar. Ahí en medio del desierto es cuando Dios se iba a glorificar en el pueblo, mandando el maná para que ellos puedan comer, dándoles el cobijo para que ellos puedan dormir. Yo digo, Señor, a veces es necesario que pasemos por pruebas, porque ahí es cuando ponemos nuestra dependencia en ti. Porque mientras tanto estamos en tierra, estamos tranquilos, no nos hace falta Dios. ¿Para qué Dios? ¿Para qué vamos a estar involucrados con Dios o con la iglesia? Tengo trabajo, tengo cosas que hacer. Pero cuando pasamos por una prueba, cuando nos vemos en el mar, cuando nos vemos en el desierto, es cuando decimos, Señor, ayúdame, necesito de ti, no puedo más, ayúdame, necesito salir de este desierto. Y ahí es cuando Dios te dice, yo tengo el control, yo te voy a proveer. Y ahí es cuando Dios se glorifica, y Dios se va a glorificar en cada vida. Es necesario, porque si no, no habrían los testimonios que estamos viendo hoy en día. Cómo Dios trae un piso, cómo Dios trae un coche, cómo Dios trae la provisión, cómo estamos construyendo una iglesia al principio sin tener absolutamente nada, porque Dios se está glorificando en medio de las personas, en medio de los hijos que están poniendo su mirada en Él y están creyendo en Él. Hoy te animo, iglesia, a que puedas creer en lo que Dios va a hacer en tu vida. Hoy tienes que decirle, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mi familia. Ya no voy a ser un asistente más, quiero ser un discípulo tuyo, quiero ir para adelante contigo, quiero confiar y quiero avanzar. Yo decía, Señor, eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando. ¿Cómo sabes que estás en un callejón sin salida muchas veces? Cuando las cosas se ponen fuera de control. Ay, Señor, cuando las cosas se ponen fuera de control y no sabemos qué hacer. Llama a los pastores, llama al líder. Estoy perdiendo el control, no sé qué hacer. Pero Dios te dice, depende de mí. Yo tengo el control de todo. Yo soy el que te va a resolver todo. Pero tienes que poner tu mirada en mí. Necesitas recordar lo que Dios puede hacer. Sabes, cuando perdemos el control y no sabemos qué hacer, necesitamos recordar lo que Dios puede hacer. Y me encanta lo que dice en Romanos 4:17. En la Biblia Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham. Y me encanta esta parte porque Abraham creyó en Él, que es el único Dios con el poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Dios quiere resucitar, Dios quiere crear, Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida y solo Él puede hacerlo. Y hay dos cosas que dice: puede dar vida a los muertos y puede crear algo de la nada. Él puede dar vida a tu matrimonio si está roto.
Él puede traer restauración a tu relación. Él es el único que puede darle vida, que puede darle vida a un sueño, el que puede darle vida a ese callejón sin salida financiero. Él es el único, iglesia. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Cuando Dios toma el control, es cuando vemos la victoria. Así que yo decía, Señor, toma el control de tu iglesia. Toma el control de cada persona que está llegando a la casa, cada persona que está empezando a conocerte. Toma el control. Cada persona que a lo mejor no ha querido dejarse guiar por ti. Lloraba cuando Dios me daba esta palabra, y que esta palabra llegara a sus vidas y que Dios pueda tomar el control de sus vidas, porque así van a ver la victoria, así van a ver lo que Dios tiene preparado. ¿Sabes? Cuando Dios tomó el control de la vida de David, cuando se enfrentó a Goliat, si hubiera sido en las fuerzas de David, ¿qué hubiera pasado? Que Goliat lo derrumba, Goliat lo aplasta. Pero algo que le dijo él es: no vengo en mi nombre, no vengo en mis fuerzas, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, y vengo por tu cabeza, incircunciso, vengo a derrotarte, vengo a derrotarte. Yo decía: Señor, vamos a derrotar, vamos a ver victoria, iglesia, vamos a ver victoria. Y si tú formas parte de esta casa, vas a ver la victoria en tu vida, en tu familia y en todos los de tu alrededor. Para terminar, me emociono con la palabra, Es que es tremendo lo que Dios puede hablar, ¿sabes? Y dice en Isaías 42, y me gustaría que te pusieras de pie, ya estamos acabando. Me gustaría que te fueras con este versículo que dice en Isaías 42, del 8 al 9. Yo soy el Dios Todopoderoso, ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Y me encanta el 9. El 9 es tremendo porque dice: lo que antes anuncié ya se ha cumplido. Anunció una casa nueva en Oasis Alicante, ya se ha cumplido. Pero ¿sabes qué? No solo se queda ahí el Señor con esa promesa. Dios te está dando algo más. Cuando toma el control de sus hijos, cuando toma el control de su casa, dice: y ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por ocurrir. No te está diciendo solo una promesa, te está dando 2 promesas. Agárralas para ti, para tu familia, porque lo hemos visto como iglesia. Hemos visto la mano de Dios en nuestra iglesia. Yo hoy venía feliz. Yo decía: Señor, yo quiero alabarte, yo quiero glorificar tu nombre, yo quiero darte gracias, porque lo que estamos viviendo es lo sobrenatural, iglesia, lo sobrenatural, gracias a que todo está bajo control. Así que siente paz en tu corazón, siente esa calma, porque hoy Dios te dice: no tengas miedo, no te preocupes. No sé cuál es el problema que estás viviendo, la circunstancia que estás pasando. Hoy Dios te dice: yo tengo todo bajo control. Va a haber una respuesta pronto a tu vida. Y como dice en este párrafo: ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por ocurrir. Cosas nuevas para tu vida, cosas nuevas para tu familia, cosas nuevas para tu vida, para tus finanzas. Así que vamos a adorarlo, pero me gustaría que podamos adorarlo con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto.
El que se quiera arrodillar, el que quiera humillarse, el que quiera decirle: Señor, hoy yo me humillo ante tu presencia, hoy toma el control de mi vida. No he podido más, no puedo más en mis fuerzas. He llorado lágrimas y no puedo más. Hoy te lo entrego a ti. Hoy toma el control. Hoy vengo cansado, cargado, pero hoy tú me harás descansar. Hoy tú me harás descansar, Señor. Hoy tú me darás el descanso. Y ahí donde estás, dile: Señor, yo anhelo ese descanso.